Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer yogur, pero yo les voy a enseñar un truco para que el yogur les quede perfecto, sólido, bien cuajado, con el mismo sabor, con la misma sustancia, exactamente igual, pero con ese truquito que yo les voy a enseñar para aquellas personas que no logran hacer un yogur bien sólido, que siempre me están diciendo en los comentarios, ¿por qué me quedó tan aguado? ¿Por qué no se cuaja? Bueno, les voy a enseñar este truco porque es la forma en que se elaboran los yogures comerciales para que todos queden con una pinta espectacular. Entonces, yo se los voy a enseñar. Al litro de leche que vamos a utilizar mezclado con un yogur pequeñito, vamos a agregarle una cucharada de maicena, almidón de maíz. ¿Cuál es la función de la maicena? Va a hacer que la leche quede un poco más cremosa y a la hora que se haga la fermentación, el yogur automáticamente va a quedar espeso, va a quedar perfecto. Ustedes van a ver cuando ustedes elaboren su yogur. Con el mismo sabor, con la misma sustancia, las mismas vitaminas, pero con un aspecto fabuloso. Y les garantizo que a partir de ahora lo van a hacer así siempre. Y aquellas personas que lo quieren hacer para venderlo, etcétera, pues este es el truco perfecto. Si ustedes lo quieren hacer con azúcar, pueden agregarle azúcar. Si lo quieren hacer con frutas, pueden agregarle frutas. No hay problema. Yo les dejo acá debajo de este video en la descripción la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. En una ollita vamos a colocar 1 litro de leche. Si ustedes tienen leche natural recién ordeñada, mucho mejor. Es la mejor leche para eso. Si lo quieren hacer con leche descremada, nunca les va a quedar tan espeso como si lo hicieran con leche normal. A esta leche vamos a agregarle una cucharada llena de maicena, almidón de maíz. Esta cucharada debe tener aproximadamente 20 gramos. Y ahora vamos a batir esto. Tenemos que asegurarnos que la maicena se disuelva totalmente. También es solamente una cucharada dentro de 1 litro de leche. El truco está en poner esta maicena en la leche, porque vamos a llevar la leche a calentar hasta que hierva. Y en el momento que comience a hervir, ella va a quedar algo más cremosa. Y cuando la llevemos a fermentar, quedará mucho más espesa en el momento que ya fermente. Y haremos un yogur totalmente espeso. Ahora vamos a llevar esta leche al fuego para ponerla a calentar hasta que comience a hervir. Ahora encendemos el fogón, la estufa, a fuego alto y vamos a dejar que la leche caliente hasta que comience a hervir. Vamos a batir así un poco, no hace falta batir constantemente. Ya está comenzando a hervir, bajamos el fuego a lo mínimo porque si no la leche se nos puede desbordar de la olla. Y vamos a dejarla hervir 10 segundos, no necesitamos más. Es para que la cucharada de maicena que le pusimos haga su efecto. Lo que va a hacer es que va a permitir que esta leche quede algo más cremosa. Y vamos mezclando un poquito para que no se desborde de la olla. Transcurridos 10 segundos, está lista la leche, vamos a retirarla del fuego. Ahora vamos a dejarla que se enfríe más o menos a 60 grados. Ya no tendrá este humo que le está saliendo y nosotros podemos meter el dedo meñique y contar hasta 10 y soportamos el calor. Esa será la temperatura perfecta para después continuar el segundo paso para la elaboración del yogur. Si ustedes tienen un termómetro, también pueden utilizarlo. Vamos a esperar que enfríe un poco. Yo le pongo el termómetro
Ya está cerca de los 60 grados. Está en el momento cierto de ponerle el yogur. Miren, yo voy a meter el dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y logré soportar hasta 10. Tiene 57,7 grados centígrados, está casi en los 60 grados centígrados, está perfecto. Vamos entonces a agregarle el vasito de yogur. Batimos primero así un poco, porque por el calor siempre se forma en la superficie de la leche una nata, así la disolvemos. Ok, suficiente. Tengo aquí un vasito de yogur natural sin azúcar. Es igual a 120 gramos. Es lo que necesitamos. Vamos a agregarlo aquí adentro. Completito. Esto es lo que nos va a ayudar a que luego esta leche fermente, porque el yogur que le agregamos tiene lactobacillus, que son las bacterias que van a activar la fermentación de esta leche. Y ahora vamos a batir esto. Y mientras mezclamos, vamos a encender el horno a 100 grados centígrados y lo dejamos 5 minutos encendido y lo apagamos y después se queda apagado. Lo único que queremos es crear un ambiente dentro del horno de fermentación, que es un calor que va a alcanzar más o menos unos 45 grados, que es para que después esta leche fermente y produzca el yogur que queremos. Esto ya está bien mezclado. Vamos a llenar los recipientes que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar unos vasitos así pequeños, que es para mostrarles que los pueden hacer individuales. Si ustedes quieren hacer un yogur con frutas, por ejemplo, ustedes ponen primero acá la fruta aquí adentro y después le ponen esta leche, que es igual, se va a fermentar y va a crear un yogur con una fruta o un dulce aquí abajo. Vamos a llenar los vasitos. Con esta cantidad de ingredientes hacemos más o menos 1 kilo o 1 kilo y algo de yogur, que son 1200 mililitros, lo que tenemos aquí. Ya están llenos los vasitos. Ahora esta cantidad que sobró la voy a colocar en este recipiente. Completito. Este recipiente, este caso, tiene su tapita y los vasitos los voy a cubrir. Voy a ponerles plástico adherente, así, para que queden bien tapaditos. Pueden ponerle el plástico que ustedes quieran. Si tienen tapitas, pónganle tapitas, lo que ustedes quieran. Esto es para enseñarles que los pueden hacer individuales. Si por casualidad los quieren hacer para vender, por ejemplo, ya los tenemos acá listos, vamos a ponerlos sobre una superficie. Entonces ahora vamos a cubrirlos así. Voy a ponerles otro paño ahora por encima. Y voy a colocar otro así encima de este, porque yo quiero que queden bien cubiertos, ¿ok? Ya tenemos nuestro yogur bien cubierto, no necesita más que esto. Vamos a llevarlo al horno apagado, que ya está tibio porque solamente lo encendí 5 minutos a 100 grados centígrados para que tomara una temperatura agradable para fermentación. Vamos a dejarlos dentro del horno sin abrir el horno 8 horas. Y después de las 8 horas los retiramos del horno. 8 horas y regresamos para ver cómo están. Transcurrieron 8 horas que estuvo en el horno apagado, como les había dicho, fermentando. Vamos a ver cómo está. Voy a sacarle los paños. Solamente les quiero mostrar esto. Miren, el yogur está totalmente hecho, está sólido. Voy a sacar el papelito para que vean bien. Miren esta belleza. Esto para las personas que no logran hacer un yogur que les quede sólido. Aquí está el truco. De ahora en adelante siempre les va a quedar sólido. Y con el sabor exacto del yogur. Si ustedes se lo quieren comer así, ya está listo. Pero yo lo llevo a la nevera 1 hora para que se refresque y quedará aún mejor. Así después lo probamos fresquito. Entonces lo llevamos a la nevera, el refrigerador, para las personas que no saben lo que es nevera, 1 hora, y luego regresamos para servirlo y probarlo.
Transcurrida una hora que lo tuve en la nevera, aquí estoy de vuelta. Ahora vamos a ver nuestro yogur. Yo quiero que ustedes vean esta belleza. Miren, ¿quieren yogur sólido? Esto es yogur sólido. Perfecto. Voy a servir un poco aquí en un platito, solamente para que ustedes vean cómo está de espeso. Miren esta belleza de yogur. Miren esta belleza. ¿Les gustó esta receta del yogur que hicimos hoy? Y entonces tenemos esta belleza de yogur. Miren, así espeso. Y lo mejor de todo es que ni siquiera pierde su esencia, porque hasta el suero de leche lo tiene aquí contenido. Y después tenemos esta belleza. Miren, es que no me canso de mostrarles. Ustedes tienen que elaborar esto, porque es fantástico de verdad. Ya lo saben. Sigan al pie de la letra la receta, prepárenlo y después me comentan. Les va a quedar fabuloso, se los garantizo. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Como yo me voy a comer este yogur con mi esposo ahora en nuestro almuerzo, entonces yo voy a probarlo de aquí mismo. Fabuloso. Hasta tiene el suero acá contenido. Miren, en trocitos. Fantástico. Lo máximo de verdad. A prepararlo. El yogur con su truco para que les quede así. Perfecto. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide a preparar este yogur, porque va a ser un éxito rotundo. Ya lo saben. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.